Hola, estamos acá en esta serie de webinars que estamos realizando a través de Origolab. Y hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con todo esto que se está desenvolviendo por el tema de la pandemia, del coronavirus, y que quizá en el mundo de la docencia, en el mundo de la educación, repercute de una forma súper fuerte. Por lo tanto, para este webinar llamado Herramientas para enfrentar con éxito el retorno a clases, estamos muy contentos de poder conversar hoy día contigo, Dafne Paiva. Y bueno, y se las voy a presentar en realidad para que sepamos efectivamente con quién vamos a conversar el día de hoy en este webinar de Origola. Para contarles un poquito, Dafne es profesora, ella tiene un magíster en educación, eh, una parte de orientación educacional y vocacional también. Aparte de eso, del mundo de la educación se ha perfeccionado y ha trabajado mucho el tema de metodologías ágiles. Podemos ver acá en tu currículum que hay una serie de certificaciones relacionadas con técnicas de Scrum, con el tema de Kanban, el Design Thinking como metodología de innovación, también un poco el tema de coaching, así que veo que hay como bastante experiencia también en diferentes áreas, pero todas ligadas al aporte que se puede hacer en el mundo de la educación. Así que después de esta presentación, Dafne, te doy la bienvenida a esta serie de webinars que estamos realizando para que podamos conversar el día de hoy. Sí, Entonces, bueno, me gustaría partir haciéndote una pregunta que tiene que ver precisamente con la educación, que quizás nos va a servir para contextualizar un poquito este tema sobre las herramientas, y tiene que ver con cómo ves tú, con tu experiencia, cómo ha cambiado la educación desde el siglo XX a este siglo XXI. bien, gracias, Caro. Antes de contestar tu pregunta, quiero darme un tiempo para saludar a todas las personas que nos escuchan. Quiero agradecer también el poder hoy día desarrollar este webinar y poder conversar temas que son tan importantes como este proceso de educación hoy día en el siglo XXI y en contexto también de una crisis. En realidad, en relación a lo que tú mencionabas sobre mi formación profesional, solamente quiero decir que es muy importante poder contar con una gama de directrices en lo profesional para poder desarrollar innovación educativa y también justamente poder enfrentar con éxito todos los procesos que se vienen. No solamente en torno a lo que implica la pandemia por COVID-19, sino que en general, los cambios que la sociedad van requiriendo a medida que vamos avanzando. Y en relación justamente a lo que tú preguntas, que tiene mucha relación con esto de cambios y de cómo vamos avanzando, yo no me voy a referir mucho a lo que es la educación en el siglo pasado. Sí, yo creo que todos sabemos, los que hemos podido estudiar en este ámbito, que la educación en el siglo XX era una mera declaración de contenidos, ¿ya? Simplemente estaba centrada en la enseñanza, que es desde la perspectiva del docente, pero no había una gran preocupación por la formación integral de la persona, ¿ya? No se tocaban temas que tuvieran relación con las emociones, por ejemplo, con la contención emocional o con la socioemocionalidad de las personas. Hoy día, una investigación realizada por la Comisión Internacional de Educación realiza un informe a la UNESCO, esto ya hace bastantes años, porque en realidad estamos hablando de lo que esta Comisión Internacional arrojó como conclusión de su investigación en términos de educación para el siglo XXI, que es la educación debe cumplir eh, con un proceso formativo en 4 áreas que son llamadas 4 pilares en realidad, que son el saber, ¿ya? El saber hacer, por otro lado, el saber ser persona y el saber convivir. Y en este sentido se habla de una integralidad del ser humano y un desarrollo que hoy día debiera promover de alguna forma todo proceso educativo. Oh, perfecto. Oye, Dafne, y ahora que estamos en tiempos de pandemia por el tema del coronavirus, ¿qué sucede en este caso?
Mira, la verdad es que es aquí donde se produce una situación un poco compleja. Yo que soy docente, bueno, tú también eres docente, nosotros somos docentes hoy día de universidad, pero tampoco estamos ajenas al proceso que está viviendo cada uno de nuestros colegas profesores, en realidad, Ujú. eh, y tanto en enseñanza básica, enseñanza media, incluso educación preescolar, en que más allá de esta declaración de pilares que en el fondo son los propósitos de la educación hoy día, nos encontramos que la crisis ha ocasionado una interrupción importante en estos procesos. Ha generado también que los y las docentes tengan un impacto en lo emocional por varias razones, ¿ya? La primera porque hay una serie de exigencias que son profesionales y que tienen que ver con el desarrollo pedagógico en sí, ¿ya? Hay muchos profesores que no tienen un gran manejo tecnológico. Entonces, empezamos con bueno, y más allá de que hay algunos profesores que sí tienen un manejo tecnológico, nos vemos complicados por varias razones. Primero, porque esta pandemia nos ha puesto sobre la mesa una gama de elementos curriculares que deben priorizarse. ¿Ya? Esto nos impacta porque nosotros tenemos un conocimiento del currículum, tenemos ya una costumbre de trabajo y tenemos una serie de trabajo que hemos planificado durante largo tiempo para poder desarrollar con los estudiantes y hoy día se ve alterado porque eh, eh, se nos pide como docentes que nosotros podamos primero interiorizarnos y aprender sobre todo este proceso de priorización curricular. Esto genera un impacto porque significa que lo tengo que entender como primera cosa. Lo segundo, tengo que lograr como docente que a través de este proceso de clases remotas, la educación que estoy de alguna forma impartiendo no se convierta en un solo hecho de declaración de contenidos o de conocimientos declarativos, sino que el estudiante pueda de alguna forma generar aprendizaje significativo. ¿Y cómo hago eso si no tengo herramientas tecnológicas que me permitan desarrollar materiales que puedan generar un impacto para que este aprendizaje pueda ser un aprendizaje, como digo, significativo y no solamente sea eh, un proceso de exposición de contenido? ¿Te fijas? Claro. Eso como primera cosa. O sea, llevamos dos cosas. El desarrollo del currículum a través de este proceso remoto, el desarrollo de metodologías a través de este proceso remoto, y como tercera cosa, cómo evalúo el aprendizaje de los estudiantes a través de este proceso remoto, ¿ya? Porque esto también requiere que los docentes puedan tener una gama, ¿cierto?, de instrumentos y de posibilidades que permitan que los estudiantes a través de este proceso puedan de alguna forma demostrar cuánto han aprendido. Ahora, ¿esto es objetivo? ¿Realmente a través de este sistema estamos generando aprendizaje en los estudiantes? Em, y bueno, eso como primera cosa desde la perspectiva netamente laboral y pedagógica del docente. Ahora tenemos la otra parte y es que los docentes también se han visto impactados no solamente en lo emocional, sino que también, yo podría decir un poco, entre comillas, en lo psicolaboral, porque en realidad este proceso ha generado una sobrecarga de trabajo, ha generado también un estrés porque muchos de los estudiantes que pertenecen a escuelas vulnerables no poseen herramientas tecnológicas para poder conectarse a las clases remotas y de alguna forma los docentes deben tratar de resolver ese tipo de situaciones generando guía, enviando material a la casa. Entonces, más allá de que pareciera ser cómodo quedarse en casa y trabajar desde un computador, se ha generado un impacto que ha afectado la emocionalidad de los docentes, ¿ya? Y en este sentido, una de las preocupaciones que yo quiero poner sobre la mesa es el hecho de que todos necesitamos contención en tiempo de pandemia, ¿ya?
todos nos hemos visto en algún minuto afectados, preocupados, a lo mejor deprimidos, o se nos ha impactado desde el punto de vista social también, y familiar, laboral, etcétera. Pero si tú te fijas, una de las grandes temáticas que hoy día se está poniendo sobre la mesa es el hecho de que los docentes van a tener que ahora además convertirse en tutores de resiliencia porque se está de alguna forma visualizando el hecho de que cuando los estudiantes regresen a clase van a ser los profesores los que van a tener que aplicar herramientas de contención emocional. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, está bien, o sea, los estudiantes deben ser contenidos y necesitamos como docentes contar con estrategias para poder contener a los estudiantes en la sala de clase, pero yo me pregunto, ¿y quién nos contiene a nosotros? ¿Quién contiene a los docentes? ¿De dónde salen, cierto, las herramientas para que los docentes puedan a su vez hacerse cargo de todo este proceso que nos impacta no solamente a nosotros a nivel emocional, sino que nos impacta en cómo nos relacionamos con nuestros pares, nos impacta en cómo nos vamos a relacionar con nuestros estudiantes, cómo nos vamos a relacionar con los apoderados y con el resto de la comunidad educativa, ¿ya? Entonces, esas ¿Ya? son algunas de las cosas que deberíamos nosotros también considerar. Claro. Oye, y precisamente con esto que me estás comentando, al hablar de, claro, de esta inteligencia emocional que se necesita desarrollar desde el mundo de la docencia para después poder ser entregada y aportada efectivamente hacia al aula que los estudiantes sean los beneficiados, pero desde tu perspectiva docente y de experiencia, ¿qué es lo que necesitan los profesores en cuanto a herramientas para poder también desarrollar este aspecto socioemocional que tú me hablas? ¿O qué otro tipo de herramientas podrían ellos requerir? A ver, eh, lo primero que quiero decir es que es necesario que nosotros como profesores o como docentes o como profesionales que imparten la docencia podamos entender que la inteligencia emocional es una habilidad, ¿ya? Yo siempre cuando estoy en un entorno con docentes digo que aclaro que las habilidades son innatas, tú naces con ellas, ¿ya? Pero también existe la destreza, que es algo que se entrena. Entonces, tenemos la habilidad de la inteligencia emocional y estas habilidades también de alguna forma pueden ser entrenadas. Lo que sí nosotros tenemos que tener claro es que la inteligencia emocional se compone de 4 partes, ¿ya? La primera parte es la conciencia que uno tiene de sí mismo, ¿ya? Comprender sobre nuestra propia emocionalidad, ¿ya? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Por qué lo sentimos? ¿Qué es lo que me está pasando? Que somos capaces de tener reflexiones profundas sobre cómo hoy día estamos vivenciando esas emociones. Claro, es Eso como es el lo análisis primero. interno inicial entonces, como uno primero, Claro, tratar de entenderse. uno primero. Claro, es que es necesario que podamos entender que existen estas 4 partes para que las podamos abordar desde allí también, ¿ya? La segunda parte tiene relación con la gestión que nosotros hacemos de nosotros mismos y de nuestras emociones, ¿ya? Ser positivo en la vida es parte de un proceso de autogestión, de poder tener tolerancia frente a la frustración cuando tenemos objetivos que de pronto se ven alterados por alguna razón, también es parte de un proceso de autogestión. Entonces, ¿qué pasa? Que tal vez nosotros creemos que las emociones deben educarse y en realidad no es, lo que se educa no son las emociones, lo que se educa es la forma como nosotros nos relacionamos con ellas, ¿ya? Ujú. Entonces, después de este proceso de conciencia de uno mismo y de autogestión, bien, que es el pilar intrapersonal, dentro del saber ser persona que está dentro de los 4 pilares de la educación, viene el saber convivir. Y allí es donde una tercera parte de la inteligencia emocional nos habla de la empatía, de poder entender cómo sienten los otros,
por qué sienten lo que sienten, ¿ya? Que muchas veces sienten cosas similares a como nosotros nos sentimos, u otras veces nos toca mirar la realidad desde afuera y sacarnos un ratito los zapatos nuestros y ponernos en los zapatos de la otra persona para poder eh, eh, interpretar mejor lo que pasa con las otras personas. Y la última parte es el manejo de relaciones, ¿ya? Que tiene que ver con la socioemocionalidad, cómo nosotros nos integramos, cómo nosotros trabajamos en equipo, cómo nosotros resolvemos problemas para poder tener un mejor proceso de desarrollo, una comunicación efectiva, una escucha efectiva, etc. Entonces, cada una de las emociones tiene su lugar, ¿ya? Y esto es bien importante. El problema es cuando las emociones están fuera de lugar. Y, y desde allí es, que es un poco lo que nos está pasando hoy día en pandemia. Y es desde allí donde es importante que los profesores puedan contar con ciertas herramientas, no solo para la reflexión, no solo para la toma de conciencia de ciertas situaciones que tal vez desconocen en términos de la emocionalidad, en términos de pandemia y en términos también de lo que es el laboral, ¿ya? Sino que también puedan contar con algunas herramientas para desarrollar estrategias en el aula para que de alguna forma podamos tener un mejor regreso a clase, ¿ya? Una de las cosas que yo pensaba en la mañana es que más allá de que nosotros como personas individuales necesitamos desarrollar la resiliencia, poder tener la capacidad de reinventarnos o de sobreponernos a tiempos de crisis, necesitamos también desarrollar en las otras personas herramientas para, o más que herramientas, el mismo valor de la empatía y de la compasión, que podamos ponernos en el lugar del otro, que podamos ser conscientes de que el otro también está sufriendo a lo mejor si yo estoy sufriendo en este momento, que Claro. la otra persona también está en un proceso de estrés, que también está en un proceso traumático. Entonces, esas herramientas son importantes para que los profesores las puedan tener y puedan contar con ellas hoy día en este proceso que es difícil, que produce un impacto muy grande, pero que no es difícil tampoco de lograr. Ahora, quiero decir también que la educación emocional parte desde casa, ¿ya? David Goleman, que es un investigador y que tiene un libro bien interesante que se llama Inteligencia Emocional, declara que la inteligencia emocional se puede educar desde edades tempranas. Ya nosotros como padres podemos enseñar a los niños a gestionar sus emociones. Por ejemplo, si hoy día existe frustración porque todos los niños de la calle fueron a jugar fútbol y o sea, a mi hijo no lo invitaron y él está enojado porque no lo invitaron, yo como mamá y muchas de las mamás caemos en el error que también nos enojamos con los niños porque no invitaron a nuestro hijo, ¿cierto? Claro. Pero es normal enojarse, pero lo que no es normal es que esa emoción permanezca más del tiempo que debe permanecer, ¿ya? Porque entonces hablamos de una emoción que está fuera de lugar. Y en este sentido, yo como adulto tengo el deber de contener al niño y de enseñarle que está bien enojarse, pero que ese enojo no puede durar más allá de un par de horas, de un momento, lo puede ayudar a reflexionar acerca de ciertas cosas. ¿Por qué no me invitaron? A lo mejor porque no se acordaron, a lo mejor nadie tuvo la intención de no invitarme, pero a lo mejor hay alguna situación que hace que no me hayan invitado. Ahora, si yo no regulo ese tipo de emociones en los niños, ya va a dejar de ser una emoción y va a pasar a ser un sentimiento, el hecho de estar enojado y va a permanecer en el tiempo. Y finalmente, seguramente, eh, con el paso del tiempo esto va a gatillar en alguna situación peor, como la poca tolerancia a la frustración,
tal vez la falta de habilidad para manejar los conflictos, etcétera. Sí, Entonces, hay cosas hay cosas en la que nos corresponde a nosotros los adultos poner un poco la mirada y poder realizar acciones para regularlas. sí, te iba a complementar eso que estabas diciendo, que me hace mucho sentido, porque efectivamente los niños están en un proceso de aprendizaje y ¿qué sentido me hizo eso que comentabas de que de repente los papás, en vez de quizás orientarlo, educarlo, caen en el mismo juego, porque tal vez ellos tampoco tuvieron esa educación socioemocional de niños, entonces enganchan en este juego y al final es un círculo vicioso y es difícil salir de ahí. Entonces, ahí se puede entender tal vez tantas intolerancia a la frustración futura, o cuando se dice, no sé, quedarse pegado quizás como con algún tema, no lograr avanzar. Así que, no, súper interesante efectivamente como desde herramientas de en edad temprana para trabajar. Y desde ese mismo tema te quería consultar si nos querías compartir quizás alguna información, datos de ciertas acciones que estamos realizando, ya sea desde Origolab o alguna de las otras instituciones con las que trabajamos para compartir precisamente con este tema que es tan importante y sobre todo ahora que estamos quizás no tan cerca, pero y ya se ve que próximamente el tema del retorno es algo que se va hacia allá, paso a paso, pero apunta a eso. Sí. Mira, yo creo que los docentes necesitan apoyo en tres áreas que son bien significativas. En la primera parte, herramientas que tengan que ver con el ejercicio de la profesión docente en el aula, el ejercicio de la pedagogía en el fondo, que tienen que ver con cómo enfrentamos el currículum, por ejemplo, cómo desarrollamos actividades didácticas y que puedan mantener la atención y el interés del estudiante en este tiempo en que las clases todavía están siendo remotas. Y además, cómo desarrollamos procesos de evaluación que sean efectivos, ¿ya? Eso es el primer ámbito en el que es necesario que los profesores puedan ser apoyados. Perdón. El segundo ámbito tiene relación con la temática socioemocional, ¿ya? Los docentes hoy día, como más allá del impacto y de la tensión que están viviendo, requieren contar con ciertas herramientas para poder convertirse en tutores de resiliencia cuando regresan a clase. Y no solo eso, en este momento, en este preciso momento en que se están desarrollando procesos de clases que son remotas, eh, se precisa también poder contar con algunas estrategias que permitan de alguna forma que los profesores puedan desarrollar eh, em, a- eh, actividades para poder contener y para poder de alguna forma marcar presencia con sus estudiantes, ¿ya? Y sobre todo porque hay una cosa que a mí me ha dado vueltas durante de varios días, desde que, más que días, semanas o meses desde que empezó esta pandemia, y es que una de las cosas fundamentales de este proceso de clases remotas es que los estudiantes requieren de un proceso de autogestión, ¿ya? Son responsables de cómo se conectan a Internet, de cuándo se conectan, qué tiempo pasan conectados a este tema de las clases, no solamente las clases remotas, sino que en términos de este proceso de pandemia, cómo se regula todo este proceso de conexión de los estudiantes eh, a las redes sociales, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Eh, y toda mi reflexión decanta en que si bien se habla de la autogestión que cada estudiante debe tener, y pareciera ser que este proceso de clases remotas es un proceso muy personal, en que cada uno se conecta y que cada uno maneja sus tiempos y que cada uno tiene que estar atento, a que hoy día tenemos reunión, que hoy día tenemos clase, etc. A mi juicio, y este es un juicio súper personal, la educación hoy día se ha vuelto muy impersonal, ¿ya? No se trata solamente del tema de la autogestión, sino que se trata de que nos hemos vuelto impersonales porque estamos preocupados
de la tecnología, del proceso tecnológico, de cómo voy a desarrollar todo lo que tengo que desarrollar en este proceso, más que en la persona. ¿Te fijas? Muchos de los docentes tienen un tremendo estrés por el hecho de tener que hacer clases a través de este sistema, entonces están preocupados y muchas veces a mí me ha pasado que soy docente de universidad y que tengo que contar con herramientas tecnológicas y estoy súper preocupada de cómo lo voy a hacer para que no se caiga el internet, para que no se vean tal vez interrumpidas las sesiones por temas que son netamente tecnológicos, y eso nos va haciendo olvidar un poco de las personas, Claro, ¿ya? al fin. ¿Quiénes, quiénes están al otro lado? ¿Quiénes nos están escuchando? ¿Nos escuchan? ¿Están atentos? ¿Se está cumpliendo con la expectativa? ¿Realmente están aprendiendo? ¿Qué está pasando con la persona que me está escuchando? Y que muchas veces no podemos tener todas las cámaras encendidas porque se cae el sistema. Entonces, a lo mejor solamente tenemos los micrófonos encendidos y las cámaras apagadas, ni siquiera nos vemos. Entonces, esto implica que hay una situación y un contexto donde la socioemocionalidad debe ser atendida de una manera muy profunda. Y esto es, como yo te decía hace un rato, una de las herramientas que los profesores deben tener. No solamente porque hay un proceso de contención emocional donde los docentes se convierten en tutores de emocionalidad, sino que en realidad se convierten también en tutores sociales. Aquí el tema de la socioemocionalidad es importante porque, como te decía hace un rato, ellos están preocupados, ellos y ellas, los profesores, los y las profesoras están preocupados no solamente del tema curricular y del tema pedagógico y del tema emocional, sino también del tema social. Cómo esto ha ido afectando a las familias de alguna forma con las que estamos vinculadas, ¿ya? Y la última herramienta que yo creo que es fundamental es que los profesores y profesoras puedan tener acceso a una tecnología innovadora, a mejores procesos de conexión, a mejores herramientas también tecnológicas creadas para la enseñanza remota. Y todos estos tres elementos, tanto elementos de desarrollo profesional docente en relación a temas curriculares, de planificación, de desarrollo de metodologías y de evaluación, nosotros las tenemos en nuestra línea de ATE, de Fundación Vida. Nosotros somos Origolar, y Origolar tiene, aparte de las tecnologías de innovación y emprendimiento, tenemos dos brazos. Uno es nuestra línea de ATE de Fundación Vida, ¿cierto? Que ofrece una serie de capacitaciones en esta área que yo acabo de mencionar, que es todo lo que tiene que ver con el proceso docente en la sala en relación a la enseñanza de objetivos verticales, digamos. Luego tenemos también herramientas para el desarrollo socioemocional, no solamente para un desarrollo personal, que tiene que ver con el autocuidado y la adquisición de estrategias para relacionarnos de mejor manera con nuestras emociones como docentes, sino que además tenemos algunas dinámicas y estrategias para poder realizar una transferencia metodológica en el aula, para poder convertirnos en eso que hoy día se ha llamado tutores de resiliencia y de contención socioemocional. Y además de eso, tenemos también algunas ofertas en relación a tecnología y a cómo nos relacionamos también con la tecnología en términos de pandemia. Así que yo quiero invitar a todas las personas que nos escuchan, docentes, ¿por qué no padres y apoderados que quieran aprender acerca de temáticas socioemocionales? eh, y también equipos directivos que quieran interiorizarse sobre el trabajo que nosotros estamos realizando, estamos a disposición. Hoy día estamos ofreciendo talleres, no solamente diplomados, cursos, sino que también talleres para que se puedan recoger herramientas que nos sirvan para poder desarrollar espacios de actividades, no solamente en las áreas que ya hemos nombrado, sino también desarrollo de innovación educativa. Buenísimo. Eso. Tengo entendido también que a través de, bueno, las diferentes redes sociales vamos a estar informando, ya sea, como bien tú dices, ciertos talleres como para poder adquirir conocimientos más específicos, como también certificaciones o diplomados, ya sea por estos dos brazos, como bien tú mencionas, de Origo Lab.
tanto Fundación Vida como también el Instituto de Innovación y Emprendimiento Consciente. Así que qué bueno haberte tenido hoy día acá, Dafne, haber podido compartir tu experiencia, orientar quizás un poquitito a los docentes en cuanto a cómo enfrentar efectivamente estas crisis, el estrés, el apoyo después que hay que hacer efectivamente a los estudiantes con todo este tema de la socioemocionalidad, que es un tema en realidad muy importante y que a veces pasamos por alto. Así que creo Mm, que es un muy buen freno como para darse cuenta de que aquí hay algo que impacta no solamente nuestra labor docente, sino también los estudiantes y nuestra misma vida, el día a día, el cómo sí, enfrentamos. Así que muchas así es. gracias por todo tu aporte el día de hoy y nos veremos en una próxima sesión, conversación, para poder compartir con todos aquellos que nos están escuchando. Sí, gracias, Caro, por el tiempo que te has dado para escucharme. Y quiero agradecer a la audiencia también, a las personas que están viendo o que van a ver este webinar en algún momento. Y quiero aprovechar la instancia para invitarlos a nuestros talleres, porque si bien nosotros hemos estado desarrollando una serie de webinars, a partir de la próxima semana vamos a empezar a tener también a disposición algunos talleres breves, pero que va a servir mucho a los docentes para poder desarrollar transferencias metodológicas en el aula con la entrega de las presentaciones, de los PPT, de las guías de trabajo y de los materiales que vamos a utilizar nosotros en los talleres para que después ellos los puedan replicar con los estudiantes. Es que Ah, todos buenísimo. cordialmente invitados, visiten nuestras páginas www.origolab.cl. Eh, Y las eh, redes y, sociales, que ahí vamos a estar informando los sí, nuevos sí, cursos y talleres. Así que próximamente ya vamos a tener información del primer taller, que creo que va efectivamente tu área, esto de estas habilidades y trabajo con los docentes para poder apoyarlos, desde las dinámicas en el aula y muchas otras cosas sí, interesantes, ¿no? así es. Y test también para poder conocer de alguna forma nuestro desarrollo de inteligencia emocional en términos de emprendimiento, de habilidades emprendedoras, que no siempre tienen que ver con la idea de negocio, sino más bien con la gestión que nosotros tenemos de nuestras habilidades para desarrollarnos en la vida. Simplemente eso. Eso. Buenísimo. Bueno, entonces Muchas gracias. estamos con la sesión del día de hoy, así que muchas gracias a todos y nos vemos. Será en una próxima sesión.